¿Alguna vez has mirado hacia atrás en tu vida y notado que ciertas situaciones se repiten? No exactamente iguales, no con los mismos personajes, no en el mismo escenario, pero con la misma estructura, la misma dinámica, el mismo sabor final. Y te has preguntado, ¿cómo es posible que yo, que soy tan consciente, que he aprendido tanto, que claramente he crecido, siga llegando al mismo lugar? Es una pregunta que pesa, porque viene acompañada de algo más difícil que la confusión. Viene acompañada de la vergüenza de pensar que quizás debería saberlo ya. Que quizás a estas alturas no debería estar aquí de nuevo. Leo, lo que voy a decirte hoy puede ser uno de los regalos más honestos que alguien puede darte. Y es esto: repetir un patrón no te hace débil. Te hace humano. La pregunta no es por qué lo repetías en el pasado. La pregunta es qué necesita cambiar para que la repetición se detenga. Y esas son preguntas completamente diferentes. Una lleva al autocastigo. La otra lleva al crecimiento. Porque sí, hay razones por las que Leo repite ciertos patrones a pesar de su fortaleza. Razones específicas, reconocibles, trabajables. Y entenderlas no solo te ayuda a salir del ciclo. Te da una comprensión de ti mismo que puede transformar la manera en que te relacionas con todo lo que importa. Si dejas de escuchar antes del final, te vas a perder la parte más concreta y accionable de todo esto, el mecanismo exacto que rompe el ciclo de manera definitiva y no solo temporalmente. Tip 1. ¿Por qué Leo repite patrones a pesar de su fuerza y lo que eso revela? Hay una ilusión que el éxito externo puede crear. La ilusión de que porque eres capaz en muchas áreas de la vida, porque has logrado cosas que otros no pudieron, porque tienes la fortaleza que todos ven en ti, deberías poder superar cualquier patrón con solo decidirlo. Con solo tomar conciencia. Con solo aplicar la misma energía que aplicas a tus logros. Pero los patrones que se repiten no son problemas de capacidad. Son estructuras que operan por debajo del nivel donde la capacidad actúa. Son respuestas aprendidas, a veces muy temprano en la vida, que el sistema nervioso ejecuta antes de que la mente consciente tenga tiempo de intervenir. Son rutas tan transitadas que se han convertido en autopistas internas. Y no se cambian con fuerza de voluntad. Se cambian con algo diferente. Para Leo, hay patrones específicos que tienden a repetirse con más frecuencia. Uno de ellos tiene que ver con la entrega excesiva. Eres alguien con una generosidad genuina, con un calor humano que los demás sienten y que tienden a atraer hacia ti. Y hay un patrón que puede repetirse en distintas relaciones, en distintos contextos, en distintos periodos de tu vida, darte tanto que terminas agotado y resentido. No por malicia. Por la dificultad de equilibrar lo que das con lo que recibes. Otro patrón que aparece con frecuencia en Leo es el de la búsqueda de reconocimiento en lugares o personas que no pueden darlo. La necesidad de ser visto y valorado es real y legítima. Pero cuando se busca sistemáticamente en fuentes que por su naturaleza no pueden satisfacerla, el ciclo se repite. Buscas reconocimiento, no lo encuentras donde lo buscas, te sientes defraudado, y vuelves a buscar en el mismo lugar o en el siguiente que se le parece. Hay un tercer patrón que vale la pena nombrar: la dificultad para mantener límites consistentes. Puedes poner un límite con claridad y firmeza en un momento dado, pero con el tiempo, si la persona o situación presiona de las maneras correctas, el límite se erosiona. No de golpe. Gradualmente. Y de repente estás de vuelta en la misma situación que habías jurado no repetir. La razón de fondo de estos patrones no es falta de inteligencia ni falta de fuerza. Es que operan desde un nivel más profundo que donde la inteligencia y la fuerza normalmente trabajan. Los patrones repetitivos tienen raíces emocionales. Tienen que ver con lo que aprendiste muy temprano sobre cómo funciona el mundo, sobre lo que tienes que hacer para ser amado, sobre lo que significa ser quien eres. Y esas raíces no se cambian con análisis. Se cambian con un trabajo diferente. Lo que el patrón repetido no dice de ti es que eres incapaz de cambiar. Lo que sí dice es que el nivel en que has intentado cambiarlo hasta ahora no es el nivel donde vive la raíz. Y cuando llegas a la raíz, cuando trabajas desde ahí, el ciclo no solo se interrumpe temporalmente. Se rompe de verdad. Tip 2. Los ciclos emocionales que Leo no siempre reconoce pero que dirigen sus decisiones. Por debajo de los patrones visibles hay ciclos emocionales que son los verdaderos directores.
Son estados internos que se activan ante ciertos estímulos, que producen ciertos tipos de pensamientos, que generan ciertas acciones, que producen ciertos resultados, que confirman los estados internos originales. Un ciclo completo. Y si no se interviene en el ciclo continúa. Para Leo, uno de estos ciclos empieza con un estado de necesidad de validación. Algo sucede, alguien no da el reconocimiento esperado, o simplemente hay un periodo de duda interna sobre el propio valor. Ese estado activa pensamientos de insuficiencia, sutiles a veces, pero presentes. Esos pensamientos generan comportamientos compensatorios: trabajar más duro, dar más, ser más brillante, hacer más por los demás. Estos comportamientos pueden traer reconocimiento temporal. Pero si la fuente del reconocimiento es externa y variable, el estado de necesidad de validación vuelve. Y el ciclo recomienza. Otro ciclo común empieza con la sensación de que la situación actual no está a la altura de lo que imaginas que debería ser tu vida. Esa sensación activa una especie de impaciencia o de insatisfacción que puede traducirse en decisiones apresuradas, cambios bruscos, abandonos de cosas que necesitaban más tiempo para desarrollarse. Esas decisiones apresuradas producen resultados incompletos o rotos. Y esos resultados incompletos refuerzan la sensación de que las cosas nunca terminan de llegar a donde deberían estar. Hay también un ciclo relacionado con el control. Cuando sientes que las cosas no están bajo tu control, cuando hay incertidumbre o caos en el entorno, puede activarse un impulso de sobrecontrol que intentan recuperar la sensación de seguridad. Ese sobrecontrol puede alejar a las personas, crear tensión en las relaciones, o producir cansancio en ti mismo. Y esa tensión y ese cansancio reducen la capacidad de estar presente y receptivo, lo cual genera más incertidumbre, lo cual activa más sobrecontrol. El punto de entrada en cualquier ciclo emocional, el lugar donde la intervención es posible, no es en el comportamiento sino en la emoción que lo precede. Cuando puedes reconocer el estado emocional que está a punto de activar el ciclo, antes de que el ciclo se ponga en marcha, tienes una ventana de oportunidad que no existe en ningún otro momento del proceso. Esa ventana es pequeña. A veces de segundos. Pero existe. Y aprender a reconocerla es una de las habilidades más transformadoras que se pueden desarrollar. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. La raíz profunda de los patrones más tenaces de Leo. Detrás de cada patrón que se repite hay una creencia. No necesariamente una creencia consciente. No necesariamente una que reconocerías si te la nombraran directamente. Sino una creencia que opera como una lente, un filtro a través del cual interpretas las situaciones y que guía las respuestas antes de que la mente consciente pueda cuestionarlas. Para Leo, algunas de estas creencias profundas pueden sonar algo así: mi valor depende de cuánto logro, necesito ser especial para merecer ser amado, si muestro vulnerabilidad pierdo el respeto de los demás, tengo que dar mucho para recibir, las personas solo se quedan si les doy razones para quedarse. Estas no son verdades. Son historias aprendidas, en su mayoría en un periodo de la vida en que no tenías la capacidad de cuestionarlas. Las creencias de este tipo se forman muy temprano. A veces a través de lo que alguien dijo directamente. A veces a través de lo que aprendiste observando cómo funcionaban las relaciones a tu alrededor. A veces a través de una serie de experiencias que se sumaron hasta crear un patrón de interpretación que tu sistema interno adoptó como verdad universal. El problema no es que esas creencias existieran. El problema es que siguen operando con la misma fuerza décadas después, en contextos completamente diferentes, con personas completamente diferentes, en circunstancias que no tienen nada que ver con el origen de la creencia. El sistema nervioso no distingue bien entre el pasado y el presente. Responde al estímulo presente con el patrón aprendido en el pasado. Y mientras la creencia subyacente no se revise, el patrón seguirá ejecutándose. Encontrar la creencia raíz de un patrón requiere un tipo particular de honestidad. Requiere estar dispuesto a ver algo sobre ti mismo que puede no ser cómodo ver. Requiere soltar, aunque sea momentáneamente, la narrativa de que el problema está siempre afuera. No porque el afuera no tenga responsabilidad,
sino porque lo que tú puedes cambiar siempre empieza adentro. Hay una pregunta que puede ayudar a identificar la creencia raíz de un patrón. Cuando el patrón se activa, cuando estás en medio de él, ¿cuál es el miedo más profundo que late por debajo? No el miedo superficial, el que se puede nombrar fácilmente. El miedo más profundo, el que da vergüenza admitir, el que parece demasiado básico o demasiado antiguo para que todavía sea relevante. Ese miedo, cuando se nombra con honestidad, suele señalar directamente a la creencia que lo alimenta. Y la creencia, una vez visible, ya no opera con la misma ceguera. Puede ser cuestionada. Puede ser comparada con la evidencia real de tu vida. Puede ser reemplazada por algo más verdadero y más útil. Tip 4. ¿Por qué Leo vuelve a los mismos lugares aunque sepa que no funcionan? Hay algo que el cerebro humano hace que explica en gran parte por qué volvemos a lo que no funciona. Prefiere lo conocido al riesgo de lo desconocido, incluso cuando lo conocido es doloroso. Porque lo conocido, aunque sea doloroso, al menos es predecible. Y la predictibilidad, en un sistema diseñado evolutivamente para la supervivencia, tiene valor. Para Leo, esto se traduce en algo muy concreto. Hay tipos de personas que te resultan más familiares que otros, aunque esos tipos hayan resultado ser fuentes de dolor. Hay dinámicas relacionales que reconoces más rápido que otras, aunque esas dinámicas hayan producido sufrimiento antes. Hay situaciones que te atraen con una especie de gravedad que no siempre puedes explicar, aunque hayas estado en situaciones similares antes y no hayan terminado bien. Esta atracción hacia lo conocido, aunque sea problemático, no es una falla de carácter. Es el sistema haciendo lo que fue diseñado para hacer, operar dentro de los patrones que conoce. Y cambiarlo requiere ponerlo conscientemente a algo diferente, con suficiente frecuencia y suficiente profundidad como para que el sistema aprenda que hay otra manera posible que también puede ser segura. Hay también un elemento de identidad en la vuelta a lo que no funciona. Ciertos patrones están tan integrados en la imagen que tienes de ti mismo que dejarlos se siente como perder algo de quién eres. Si has pasado décadas siendo el que da más, dejar de hacerlo puede sentirse como traicionar algo fundamental de tu naturaleza. Si has pasado décadas siendo el que puede con todo solo, pedir ayuda puede sentirse como una contradicción de quién eres. Pero los patrones no son la identidad. Son comportamientos aprendidos que se adhirieron a la identidad. Y soltar un patrón no significa soltar quién eres. Significa liberar quién eres de algo que no te pertenecía en primer lugar. Hay también un elemento de comodidad paradójica en el dolor conocido. El dolor que ya conoces no tiene sorpresas. Sabes cómo se siente. Sabes cuánto dura. Sabes cómo lo manejas. El dolor desconocido que podría venir de intentar algo diferente, de romper el patrón, de ir hacia lo nuevo, ese sí tiene incertidumbre. Y la incertidumbre puede ser más aterradora que un dolor familiar. Reconocer este mecanismo no lo elimina, pero te da la oportunidad de relacionarte con él de manera diferente. De poder decirte, sé que esto que se siente familiar se siente así porque lo conozco, no porque sea bueno para mí. Y desde esa distinción, elegir de manera más consciente. Tip 5. Las señales de que Leo está a punto de repetir el patrón antes de que sea tarde. Los patrones no aparecen sin aviso. Tienen señales previas. Tienen una fase de activación que precede a la ejecución. Y si aprendes a reconocer esas señales, tienes la posibilidad de intervenir antes de que el ciclo se ponga en marcha completamente. Para Leo, hay señales específicas que suelen preceder a la repetición de ciertos patrones. Una de las más comunes es la justificación excesiva. Cuando te encuentras argumentando intensamente por qué esta vez es diferente, por qué esta persona no es como las anteriores, por qué esta situación no va a terminar como las otras, eso no siempre es intuición. A veces es el sistema de creencias intentando convencer a la mente consciente de que el patrón familiar es seguro de seguir. Otra señal es la rapidez inusual con que algo se siente correcto o familiar. Cuando algo encaja demasiado rápido, cuando la comodidad es inmediata y total, cuando no hay casi ningún periodo de evaluación natural, eso puede ser una señal de que estás respondiendo a algo conocido más que a algo genuinamente bueno. Hay también una señal corporal que vale aprender a reconocer. Es la sensación de necesitar algo o a alguien de una manera que se siente urgente. No el deseo tranquilo, no la atracción gradual. La urgencia.
Cuando sientes urgencia ante algo nuevo, cuando hay una especie de impaciencia o de ansiedad si no se consigue rápido, eso es el sistema activado. Y el sistema activado no toma las mejores decisiones. Una señal más. Cuando empiezas a disminuir o ignorar las señales negativas de una situación con argumentos de que eso no es importante o ya va a cambiar. Esa minimización de señales negativas es un mecanismo de defensa que el patrón usa para poder seguir ejecutándose. La mente que quiere el patrón familiar activamente busca argumentos para desestimar la información que amenaza con interrumpirlo. Cuando reconoces una o más de estas señales, no se trata de entrar en pánico ni de paralizarte. Se trata de hacerte una sola pregunta: ¿qué elegiría aquí si no estuviera siendo guiado por lo familiar? Esa pregunta sola puede crear suficiente espacio para que la elección consciente tenga lugar. Tip 6. Que cambia cuando Leo decide romper el ciclo en serio y no solo temporalmente. Hay una diferencia importante entre interrumpir un ciclo y romperlo. La interrupción es temporal. Hace una pausa. Pero si la raíz no se toca, el ciclo retoma su camino en cuanto las condiciones son las correctas. La ruptura es diferente. Es estructural. Cambia algo en el nivel donde el ciclo opera. Para Leo, decidir romper un ciclo en serio tiene un sabor diferente a las veces anteriores en que lo intentó. Tiene más quietud y menos drama. Las rupturas que se anuncian con declaraciones grandes, con promesas solemnes, con una energía de decisión heroica, tienden a ser las que duran menos. Porque esa energía dramática se agota. Y cuando se agota, el patrón está ahí, esperando. La ruptura real tiene más que ver con un ajuste suave pero consistente que con un cambio dramático y de una vez. Tiene que ver con hacer una pequeña cosa diferente hoy, y mañana, y al siguiente día. Con construir una nueva ruta interna, no borrando la vieja sino construyendo una alternativa que con el tiempo se vuelve más transitada que la original. Cuando Leo decide romper un ciclo en serio, también cambia algo en la relación consigo mismo. Hay menos autocastigo por los momentos en que el patrón intenta regresar. Porque los patrones profundos no se van de golpe. Intentan regresar. Y la respuesta a ese intento es lo que determina si la ruptura es real o no. Si respondo al intento del patrón con vergüenza y castigo, me debilito y el patrón se fortalece. Si lo recibo con observación y curiosidad, como un observador que nota lo que pasa sin ser arrastrado por ello, el patrón se debilita gradualmente. Lo que cambia también es la calidad de las relaciones. Cuando rompes el ciclo de dar en exceso sin recibir, las relaciones que permanecen son las que pueden funcionar con un intercambio más equilibrado. Cuando rompes el ciclo de buscar reconocimiento en fuentes que no pueden darlo, creas espacio para encontrar fuentes que sí pueden. Cuando rompes el ciclo de tolerar lo que no mereces tolerar, dejas de confirmar la creencia de que eso es lo que te corresponde. Los cambios en las relaciones que vienen de la ruptura de un ciclo pueden doler al principio. Algunas relaciones no sobreviven el cambio porque estaban construidas sobre la versión de ti que el patrón producía. Pero las que sobreviven son más reales, más nutridas, más capaces de sostenerte de manera genuina. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 7. El papel del autoconocimiento profundo en la liberación de los patrones de Leo. El autoconocimiento superficial no rompe patrones. Puede nombrarlos. Puede describir sus efectos. Puede generar buenas conversaciones sobre ellos. Pero la ruptura real requiere un tipo de autoconocimiento que va más profundo. Que pregunta no solo qué hago, sino por qué lo hago. Que no se conforma con la respuesta de primera capa, sino que sigue preguntando hasta llegar a algo que realmente se siente verdadero. Para Leo, el autoconocimiento profundo puede ser más difícil de construir que para otros signos, no porque la capacidad no esté ahí, sino porque hay una tendencia a mirar hacia afuera antes que hacia adentro. Cuando algo no funciona, la primera búsqueda tiende a ser en el entorno, en las otras personas, en las circunstancias. No como una evasión deliberada, sino porque tu naturaleza está orientada hacia el mundo, hacia la acción, hacia el impacto. El movimiento interno, la contemplación, el mirar adentro de manera sostenida, puede ser menos natural. Pero el autoconocimiento que libera patrones requiere exactamente eso,
La disposición de mirar adentro con la misma atención y honestidad con que miras afuera. De hacerse preguntas incómodas y esperar la respuesta en lugar de pasar a la siguiente cosa. De sentarse con algo que no tiene solución inmediata porque está siendo comprendido en lugar de resuelto. Hay preguntas que construyen autoconocimiento profundo. No preguntas que se responden una vez y listo, sino preguntas que se hacen repetidamente, en distintos momentos, y cuyas respuestas van evolucionando con el tiempo. ¿Qué es lo que más temo que los demás vean en mí? ¿Qué me da vergüenza necesitar? ¿En qué situaciones actúo de manera diferente a cómo me gustaría actuar? ¿Qué patrones veo en las personas hacia las que me siento atraído? ¿Qué tienen en común las situaciones donde termino sintiéndome defraudado? Estas preguntas, exploradas con honestidad y sin prisa, construyen gradualmente un mapa interno que no se puede obtener de ninguna otra manera. Y ese mapa, una vez que existe, cambia fundamentalmente la relación con los propios patrones. El autoconocimiento profundo también cambia la relación con el pasado. Cuando entiendes por qué hiciste lo que hiciste, cuando ves la lógica interna de los patrones aunque esa lógica no fuera útil, el pasado deja de ser algo de lo que avergonzarse. Se convierte en información. En el mapa de cómo llegaste aquí. Y ese mapa, con toda su complejidad, es el punto de partida para ir a otro lugar. Tip 8. Cómo Leo puede usar su naturaleza de liderazgo para liderarse a sí mismo. Hay algo paradójico en muchos líderes naturales. Tienen una capacidad extraordinaria para guiar a otros, para ver el camino, para inspirar en los demás la convicción de que pueden llegar a donde quieren llegar. Pero esa misma capacidad, aplicada hacia adentro, puede fallar. No por falta de habilidad. Por falta de práctica. Porque liderarse a uno mismo requiere exactamente lo contrario de lo que el liderazgo externo requiere. Soltar el control, admitir la vulnerabilidad, reconocer que no sabes el camino todavía. Para Leo, aplicar las cualidades de liderazgo al trabajo interno de romper patrones puede ser enormemente efectivo cuando se hace de manera honesta. Tienes la capacidad de ver un objetivo con claridad. Tienes la capacidad de comprometerte de manera total. Tienes la capacidad de inspirar, de motivar, de no rendirte ante los obstáculos. Todo eso, dirigido hacia adentro, es una fuerza poderosa. Pero el liderazgo interno requiere también las cualidades que son más difíciles para alguien con tu naturaleza. La paciencia con el proceso cuando los resultados no son inmediatos. La humildad de reconocer que no puedes forzar el cambio interno con la misma eficacia con que puedes forzar cambios externos. La disposición de pedir ayuda, de buscar acompañamiento, de reconocer que algunos caminos se recorren mejor con guía. Un líder que no sabe pedir ayuda cuando la necesita no es un liderazgo sólido. Es un liderazgo frágil. Y la solidez del liderazgo que ejerces sobre tu propia vida depende en gran medida de tu capacidad de saber cuando necesitas apoyo y de buscarlo sin que eso disminuya quién eres. Liderarte a ti mismo también significa tomar decisiones sobre qué entra en tu vida y qué no. Qué personas, qué situaciones, qué hábitos, qué pensamientos. No desde el control rígido, sino desde la conciencia de que tu entorno interno y externo tiene un efecto real en los patrones que se activan o que se debilitan. Un liderazgo interno inteligente crea condiciones que hacen más difícil que los viejos patrones se activen y más fácil que los nuevos se consoliden. Eso no es manipulación ni trampa. Es diseño consciente. Es usar lo que sabes sobre ti mismo para construir un contexto que te ayude a ser quien quieres ser. Tip 9. La resistencia interna que Leo enfrenta cuando intenta cambiar patrones profundos. Hay algo que ocurre casi invariablemente cuando alguien empieza a romper un patrón profundo. La resistencia interna se intensifica. No se debilita. Se intensifica. Y esa intensificación puede ser muy confusa porque se siente como una señal de que algo está mal, cuando en realidad es la señal de que algo está funcionando. El sistema interno que mantiene los patrones tiene sus propios mecanismos de defensa. Cuando esos patrones son amenazados, el sistema produce resistencia. Esa resistencia puede aparecer como duda, ¿para qué cambiar si siempre ha sido así? Como racionalización, en realidad este patrón tiene sus ventajas, no es tan malo. Como nostalgia, antes era más fácil aunque no fuera mejor. Como miedo, ¿qué pasa si cambio y las cosas no mejoran? Para Leo, hay una forma particular de resistencia que aparece con frecuencia, el orgullo herido.
La idea de que necesitar cambiar algo fundamental implica que algo estuvo mal desde el principio. Que reconocer un patrón dañino significa admitir algún tipo de falla o error. El orgullo que protege la imagen puede hacer que la resistencia al cambio se disfrace de dignidad. Pero reconocer que tienes un patrón que no te sirve no es una admisión de derrota. Es un acto de inteligencia. Es exactamente lo que hacen las personas que crecen más y de manera más consistente. Ven lo que no funciona sin necesitar que sea perfecto y lo trabajan sin necesitar que sea dramático. La resistencia interna también incluye el miedo a lo desconocido. Los patrones, aunque sean dañinos, son familiares. El espacio que dejan cuando se van puede sentirse vacío antes de que algo nuevo lo llene. Ese vacío temporal es incómodo. Pero es también señal de que el espacio está disponible para algo diferente. Cuando la resistencia aparezca, y aparecerá, la respuesta más efectiva no es luchar contra ella sino reconocerla. Hay resistencia aquí. Es normal. Es parte del proceso. Y luego seguir moviendo, aunque sea un paso pequeño. Porque el movimiento, aunque sea pequeño, tiene un efecto cumulativo que la resistencia no puede sostener indefinidamente. Tip 10. Lo que Leo encuentra al otro lado de los patrones que finalmente rompe. Hay algo que espera en el otro lado de un patrón roto. No una vida sin desafíos, no la ausencia de dificultades, no una versión perfecta de todo lo que querías. Algo diferente y mucho más valioso, la sensación de no estar condicionado de la misma manera. La sensación de que las situaciones del pasado que activaban el ciclo ya no tienen el mismo poder sobre ti. Cuando Leo rompe un patrón profundo, lo primero que encuentra del otro lado es más energía. Energía que antes se iba en el ciclo, en mantenerlo, en recuperarse de sus efectos, ahora está disponible para otras cosas. Para crear. Para conectar. Para estar presente de una manera que el ciclo no permitía. Lo segundo que encuentra es relaciones de mejor calidad. No necesariamente más relaciones. Pero relaciones que funcionan con un nivel de autenticidad que antes no era posible. Porque cuando el patrón domina la manera en que te relacionas, hay una capa entre tú y los demás que hace imposible el verdadero encuentro. Cuando el patrón se rompe, esa capa se adelgaza. Y las conexiones que se forman en ese espacio más abierto son de una naturaleza diferente. Lo tercero que encuentra es una relación diferente con el propio pasado. Una vez que el patrón se rompe, el pasado deja de ser un ciclo que se repite y se convierte en historia. Hay algo que sana en esa transformación. El pasado, que antes era un maestro que nunca terminaba su lección, ahora puede ocupar su lugar correcto, como el origen del mapa, no como el mapa en sí. Lo cuarto que Leo encuentra al otro lado es una confianza de nuevo tipo. No la confianza del puedo con todo que a veces es compensación del miedo. La confianza tranquila del que sabe que, cuando algo difícil aparece, tiene herramientas para manejarlo. Que no necesita perfectas circunstancias para estar bien. Que su bienestar no depende de que el patrón no sea activo sino de su capacidad de responder a él desde un lugar diferente. Y lo quinto, quizás lo más importante, es la sensación de haberse elegido a uno mismo. De haber decidido que te mereces una vida que no esté determinada por lo que aprendiste a temer de muy joven. Que tu historia no tiene que ser el destino. Que la capacidad de cambiar, de crecer, de romper lo que ya no sirve, no tiene fecha de caducidad. Hoy recorrimos algo profundo. No solo el fenómeno de los patrones repetidos sino las razones reales detrás de ellos, las señales que los anuncian, el trabajo que los rompe de manera genuina. Has entendido que los patrones no son fallas de carácter. Son estructuras aprendidas que operan desde un nivel más profundo que la voluntad consciente. Que romperlos requiere trabajo en ese nivel más profundo, encontrar las creencias que los sostienen, reconocer los ciclos emocionales que los alimentan, aprender a ver las señales previas antes de que el ciclo se active completamente. Has entendido también que la ruptura real no se anuncia con drama. Viene con quietud y consistencia. Con la disposición de hacer algo diferente hoy, y mañana, y pasado. Con la paciencia de construir una nueva ruta interna aunque la vieja siga intentando activarse. Y con la compasión de no castigarte en los momentos de recaída parcial, sino de usarlos como información adicional. Lo que está del otro lado de los patrones que has cargado durante demasiado tiempo es más de lo que imaginas desde donde estás ahora. Más energía, mejores relaciones,
Una versión de ti mismo que no depende de que las circunstancias sean perfectas para estar bien. Mereces llegar ahí. No en algún futuro indefinido. Ahora. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.